Buenas noches, esta es la emisión central de Noticias Caracol Primero en Noticias para que usted esté bien informado. Hoy les tenemos la historia de una víctima de abuso sexual que decidió romper su silencio. También hablaremos de los conductores ebrios y además les diremos por qué los proyectos de ley para aumentar las penas a los borrachos se han hundido 3 veces en el Congreso. Y por supuesto los Juegos Mundiales que hoy finalizan en Cali. Vamos en vivo a la Sultana del Valle con Ricardo Rego. Ricardo, un gusto saludarlo. ¿Cuál es el balance el día de hoy para Cali? ¿Qué dijo el presidente Santos? Hola Catalina y televidentes, muy buenas noches. Es un honor poder abrir esta emisión de noticias con esta clausura de los Juegos Mundiales. Evidentemente el presidente Santos ha hecho presencia hoy, estuvo en el acto de premiación del patinaje, compartió con los caleños y claramente elogió el civismo, la entrega y la organización que Cali ha cumplido y ha realizado para estas justas que están terminando en la noche de hoy. El balance presidencial, que es el balance de una ciudad que respira y transpira con energía y con alegría, diciéndole adiós a estos Juegos Mundiales. El presidente Juan Manuel Santos se contagió de juegos. La pista de patinaje lo recibió. El mandatario se emocionó observando a los corredores y con zapatos tricolores entregó medallas y luego elogió la organización del evento. De todo corazón y a nombre de todos los colombianos, a Cali, a los caleños, a los organizadores de estos eventos, porque realmente, como se está diciendo en todas partes, se lucieron. Fueron más de 100 países y cerca de 4.000 atletas. Algunos de ellos han prolongado su estadía en la sucursal del cielo. Que han cancelado sus viajes de regreso para comprar tiquetes más tarde porque quieren quedarse en Colombia, quieren conocer el país. Les ha parecido a los que no habían venido nunca un país maravilloso, una ciudad maravillosa. Hoy y siempre, Cali, el Valle del Cauca y Colombia le dicen al mundo que este es un país maravilloso. Sin duda Cali se lució, como lo dice el señor presidente de la República. Mire, se cumplió en el tema de turismo. En seguridad, la ciudad fue blindada, no pasó ningún incidente para lamentar, ni con los turistas, ni con los deportistas, ni con la comunidad en general de esta bella capital del Valle. El tema de competencias fabuloso. Y por supuesto la reactivación de la economía en esta Cali. Desde todos los frentes, esta ciudad respiró fuegos. Y hoy dice adiós con orgullo a este reto que no le quedó grande a los caleños. Tras 11 días de competencia en los Juegos Mundiales, las autoridades de Cali entregaron un balance positivo para la ciudad en materia de turismo, organización y crecimiento económico. Medalla de oro y de bronce, toda fundida, es la gente de Cali, los 500.000 caleños que han estado asistiendo con un entusiasmo conmovedor. Gracias a los 8.000 uniformados que trabajaron 24 horas al día en la seguridad de los Juegos, no se registraron hechos que lamentar. Destacamos el comportamiento, el civismo, el cariño que tuvieron todos los caleños y vallecaucanos para con todos los visitantes, con todos los deportistas. Y quisimos conocer la opinión de algunos extranjeros y de algunos caleños sobre estos Juegos Mundiales Cali 2013. Ha sido sorprendente, es fantástico. La gente, la organización, todo ha sido más de lo que esperábamos. En las calles de la ciudad encontramos a esta perrita, se llama Chilindrina y siguió muy de cerca las competencias. Le puse la camiseta de los World Games, la bandera de Colombia, los zapaticos, mejor dicho. Los hoteles estuvieron llenos en un 100% y según los organizadores, Cali queda con la mejor infraestructura deportiva del país. Tenemos la oportunidad de darle a conocer nuestro país y nuestra ciudad a los visitantes. Es algo que enriquece mucho tanto a nuestro país como a nuestra ciudad. Ahora Cali será sede del Festival Mundial de Salsa que irá hasta el 11 de agosto. Dentro de 50 minutos el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, donde originamos en vivo esta emisión en la cobertura especial que hace Noticias Caracol de la clausura de los Juegos Mundiales Cali 2013, iniciará precisamente esa fiesta, con herencia de Timbiquí, con Carlos Vives como gran protagonista. Pero nosotros regresaremos más adelante para contarles lo último a nivel competitivo de estos Juegos Mundiales y por supuesto toda la información deportiva. Noticias Caracol presente en los grandes eventos. Juegos Mundiales Cali 2013. Don Justo, gracias. Estamos con la gente del Valle. Noticias Caracol, primero en noticias.
Tiene dos hermanas que fueron encerradas y violadas durante 10 años por su padrastro desde que eran apenas unas niñas en el barrio del sur de Bogotá. Una de las mujeres rompió su silencio y le contó a Noticias Caracol y al diario El Espectador el infierno que ellas vivieron. Él es Ernesto Amaya, el hombre que por 10 años abusó de sus dos hijastras menores de edad y quien fue capturado la semana pasada por la policía. Una de sus víctimas, ya mayor de edad, relató que la cadena de abusos contra ella y su hermana empezó hace 10 años con encuentros esporádicos sin que su madre lo supiera. Para temporada de vacaciones siempre pasaba, siempre abusaba de mí cuando yo venía, cuando ya no estaba en la casa. Aseguró que su padrastro la intimidaba a ella y a su hermana para que no contaran. Me decía que le iba a hacer daño a mi mamá o a alguien de mi familia si yo hablaba y que igual mi mamá no me iba a creer. Luego, la mamá de las jóvenes falleció y la hermana mayor se refugió en la casa de un familiar hasta donde, según ella, el hombre llegó y la secuestró. Yo un día que iba para el colegio, él salió a encuentro en mitad de camino y me subió a un taxi y me llevó para la casa. La joven relató que además de las constantes violaciones, el hombre las maltrataba. Me pateó tanto que decía que si yo me quería ir de la casa que me iba a dejar ir, pero que yo iba a salir de ahí en una silla de ruedas. Finalmente aseguró a Noticias Caracol y al diario El Espectador que ella y su hermana tienen hijos producto de las violaciones de su padrastro. En lo que va corrido del 2013, van 3.470 casos de abusos sexuales en Colombia. Un hombre de 42 años fue capturado por la policía señalado de abusar sexualmente de una menor de 13 años en Bogotá. Se trata de Walter Alfonso Gualteros, un conductor de ambulancia y compañero sentimental de la madre de la menor, a quien abusaba desde hace 5 años. La niña, quien era intimidada por este sujeto para que no contara sobre sus constantes abusos, hoy tiene 7 meses de embarazo. De acuerdo con el testimonio de la menor, el hombre la accedía sexualmente cuando su madre salía de la casa a trabajar. Esta persona, quien figuraba como padrastro de ella, la intimidaba y la amenazaba y la obligaba a decir que si le llegaban a preguntar de quién era este bebecito, tenía que decir de que era de un compañero que era del colegio donde ella estudiaba. 7:10 minutos de la noche y siguen los casos de personas que manejan en estado de embriaguez en el país. En Cúcuta fueron inmovilizados más de 100 vehículos, mientras que en Bogotá las autoridades sorprendieron a más de 300 conductores borrachos durante el fin de semana. Los conductores siguen mezclando gasolina con alcohol. En las últimas horas en Cali, un conductor de una motocicleta que según las autoridades manejaba bajo los efectos del alcohol, arrolló a un ciclista que se desplazaba por la autopista Simón Bolívar. En este caso pues se presenta una prueba de embriaguez que se le realiza al señor motociclista y aparece en 3er grado de embriaguez. El ciclista falleció debido a la gravedad de sus heridas. Entre tanto, en Cúcuta, durante un operativo, las autoridades encontraron a este ciudadano venezolano manejando con grado 3 de alcoholemia. Oh, la licencia me la suspendo. Más se demora usted en suspendérmela que yo en llamar en Caracas que me den una. Solo en Cúcuta se inmovilizaron más de 100 vehículos porque los conductores manejaban borrachos. La persona se rehúsa a practicarse la prueba de alcoholemia y el registro fílmico permite adelantar el proceso de tránsito y la multa y la sanción es mayor. En Bogotá, el secretario de Gobierno, Guillermo Jaramillo, aseguró que la justicia debe tener mano dura con los infractores. Y la gran mayoría de ellos en carros de alta gama, o personas jóvenes y personas que no deberían de estar incumpliendo. No puede haber que la gente de la clase social alta crea que es que la ley aquí es para los de Ruana. De ninguna manera. Durante el fin de semana en la capital del país, 315 personas fueron sorprendidas conduciendo alicoradas. Hace algunas semanas Noticias Caracol registró el caso de un hombre y su pequeña que fueron atropellados por un conductor ebrio que luego de unas horas quedó en libertad. El abogado de las víctimas anunció que demandará a la Fiscalía. Angie Camacho, ¿por qué será demandada la Fiscalía en este caso? Catalina, José Fernando, buenas noches. La Fiscalía será demandada por negligencia. Según el abogado de las víctimas, le ha dicho a Noticias Caracol que han transcurrido 18 días desde el incidente. El agresor continúa en libertad. El hombre con secuelas graves, al igual que su hija. Y lo peor, él teme que en cualquier momento este agresor pueda evadir a la justicia. Esta imagen conmocionó al país el pasado 19 de julio, cuando un padre y su pequeña hija fueron brutalmente arrollados por un conductor borracho, tal y como lo constató un dictamen de medicina legal.
Sin embargo, el conductor permanece libre. Por eso el abogado de la víctima dijo que emprenderá una acción jurídica y disciplinaria por negligencia contra la Fiscalía. El fiscal, teniendo todos los elementos materiales probatorios y evidencia física, pues no realizó la solicitud de diligencia de formulación de la imputación, por lo menos como para iniciar los trámites de la acción penal. Según el abogado, pese a la flagrancia y el agravante del conductor ebrio, el hombre recuperó la libertad 36 horas después del accidente, tal y como lo registró Noticias Caracol. Hoy, el apoderado de la víctima dijo que existe información que indicaría que el victimario podría abandonar el país para evadir la acción de la justicia. Él ha tenido, posiblemente, según la información legalmente obtenida por parte de este defensor de derechos de la víctima, que la persona ha salido del país y que muy posiblemente puede salir en esta oportunidad porque no hay ningún tipo de restricción que le impida salir del país. Entre tanto, en Armenia fue dejado en libertad en las últimas horas el conductor que arrolló a 2 policías cuando manejaba embriagado. Se le decretó la libertad mientras la investigación se le imputaron los cargos de lesiones personales y daño en bien del Estado. Pero pues como funcionarios públicos nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomen nuestros jueces. El hombre, según las autoridades, tenía el máximo grado de alcohol en su cuerpo. Según pese al malestar y a la polémica que este tema ha generado en Colombia, escuchen esto, en 3 ocasiones, proyectos que buscan castigar a conductores borrachos se han hundido en el legislativo. Para algunos congresistas se trata de falta de voluntad política. Para la representante de la Cámara, Gloria Estela Díaz, quien impulsa esta iniciativa que busca sancionar drásticamente a quienes manejen embriagados, son diversos los intereses que han provocado que en 2 ocasiones el proyecto de ley no haya sido aprobado. Ha habido falta de voluntad política del gobierno, porque para el gobierno era más importante sacar adelante iniciativas que eran de su interés, más que los conductores borrachos. Incluso dice que hay congresistas y funcionarios públicos a quienes no les convendrían las sanciones de esta ley. Y algunos de mis compañeros que no son la generalidad, pero si a algunos les preocupa que se tipifique el delito de conducir en estado de alicoramiento, toda vez que genera un antecedente judicial. Y con el antecedente judicial automáticamente nace la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular. Y aquellos que tienen por costumbre esta práctica de ingerir licor y luego ponerse frente a un volante, pues creo que la medida no les gusta. Uno de los casos más recordados de un funcionario manejando en estado de embriaguez fue el del senador Carlos Merlano, quien terminó siendo destituido e inhabilitado por la Procuraduría. Por su parte, el representante Alfonso Prada señaló que falta unidad en el Congreso en torno a estos proyectos, pero se mostró confiado en que esta vez sí sea aprobada la iniciativa. Perdimos por un voto en la plenaria cuando presentamos esta ponencia. Y creo que hay que insistir en ella, sin satanizarla de esa manera ni descalificar. Solamente este año han muerto 271 personas en accidentes protagonizados por conductores borrachos. Por eso ambos congresistas pidieron mayor compromiso para que finalmente sea aprobado este proyecto de ley que ahora cuenta con el apoyo del gobierno. Incluso la misma policía de tránsito en el país ha dicho que es inadmisible que muchos conductores continúen manejando en estado de embriaguez y ellos se han dicho que son dispuestos y que apoyarían que las medidas del legislativo sancionen de manera drástica a los conductores que mezclan alcohol y gasolina. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Una difícil situación enfrentan 200 familias en San Cristóbal, Bolívar, debido a un vendaval que destruyó sus viviendas, un colegio y un escenario deportivo del municipio. Los fuertes vientos también derribaron árboles y bloquearon las vías de acceso a la población. En el lugar de la emergencia estuvo Yesenia Carrillo. Yesenia, ya fueron enviadas las primeras ayudas a los afectados. Buenas noches. José Fernando, televidentes, buenas noches. Las 220 familias que resultaron afectadas luego de esta emergencia que se presentó en San Cristóbal, municipio del norte de Bolívar, tendrán que dormir en albergues improvisados y en casas vecinas, mientras que espera que hasta mañana lleguen las primeras ayudas del gobierno departamental. Noticias Caracol acompañó a estos habitantes de San Cristóbal, quienes nos contaron los momentos de pánico que vivieron durante esta fenómeno natural. Vías obstaculizadas por la caída de gigantescos árboles, casas averiadas y un escenario deportivo destechado fue lo que dejó a su paso el vendaval que azotó al municipio de San Cristóbal, norte de Bolívar. Como usted puede ver, todo esto, un fuerte viento nos derrumbó la casa. Salimos todos para afuera en el momento porque no sabíamos por dónde agarrar. Ya con estas son 3
esta tragedia que se ha presentado en este municipio. Ruth Maza Castro, quien perdió su casa por el fuerte vendaval, le contó a Noticias Caracol los momentos de pánico que vivió. Solo acordarme me da tristeza y angustia porque fue una tarde de incertidumbre, había mucha confusión. Según las autoridades, esta emergencia ha sido una de las más graves que se ha registrado en esta población del norte de Bolívar en los últimos años. Hay aproximadamente 220 familias afectadas. La alcaldía pues está terminando ya de hacer los censos. Hay escenarios deportivos, instituciones educativas con los techos averiados. En lo corrido del año se han registrado 3 vendavales en esta población del norte de Bolívar. Esa es la información que se registró en el municipio de San Cristóbal, en el norte de Bolívar. Pero aquí en la ciudad de Cartagena permanece la emergencia por la falta del servicio de agua potable en 10 barrios de la ciudad. La emergencia inicialmente se presentó en 30 barrios de toda la zona norte, pero la empresa Aguas de Cartagena ha dispuesto tuberías alternas para 20 barrios. Sin embargo, 10 de las zonas de la falda de la Popa permanecen sin el servicio de agua potable. La emergencia se ha complicado porque donde se trabajan las obras de la ruptura de este tubo hay una red eléctrica que ha obstaculizado el paso y los trabajos que se realizan allí. La comunidad ha estado desesperada por esta emergencia y han tenido que ingeniárselas para abastecerse de agua. Sin embargo, están llevando hidratantes y carrotanques a las zonas afectadas. La empresa Aguas de Cartagena aún no ha dicho en qué momento se van a reponer el servicio de agua potable. Esa es la información que se registra en Cartagena. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Yesenia, gracias por el reporte. Y 8 días completan cuidados intensivos la niña de 12 años que fue arrollada por un carro que al parecer realiza labores de transporte ilegal en el sector de Kennedy. Luego del hecho, las autoridades pusieron reductores de velocidad en la zona, pero la comunidad denuncia que falta ubicar reductores justo en el lugar del accidente. La menor que fue arrollada y rodó varios metros por culpa de ese vehículo blanco que al parecer hace labores de transporte ilegal, continúa en cuidados intensivos en el hospital de Kennedy. Su padre, Camilo Quiroga, aseguró que la menor evoluciona satisfactoriamente. Ella sigue conectada a un respirador artificial para ayudarle con el agüita que tiene aún en los pulmones, pero pues yo creo que ella ya con la bendición de Dios sale adelante. 2 días después de que Noticias Caracol registrara el hecho, en la zona aparecieron instalados 4 reductores de velocidad. Sin embargo, justo en el lugar del accidente, punto donde transitan decenas de estudiantes, no pusieron ninguno, denunció la comunidad. Sin respetar que salen niños y niñas de los colegios, de aquí salen muchos colegios, y no respetan, eso pasan sin ni siquiera frenar. Entonces, estos reductores me parece una buena medida. Lo que pasa es que los tienen muy separados porque acá vienen también embalados pero muy lejos. Los que ubicaron hacia allá, muy bien, pero entonces lo más importante es aquí en esa parte donde está el flujo, el paso de los niños y de las personas que pasan de ahí de los conjuntos. Por eso los habitantes de la zona del barrio Tintalito pidieron a las autoridades de tránsito más reductores de velocidad y a los conductores más prudencia. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 7:34, eso es Noticias Caracol, primero en noticias. Por un descuido habría muerto el niño de 2 años que cayó del 7º piso de un edificio en Barranquilla. Así lo informó la policía tras escuchar la versión de la niñera que cuidaba al niño cuando ocurrió este accidente. Vamos en vivo a la capital del Atlántico con Stephanie Uribe. Stephanie, ¿qué es lo último? Catalina, buenas noches. Lo último es que la niñera, quien se encontraba con el menor de 2 años en el apartamento, fue escuchada en entrevista por el CTI de la Fiscalía. Allí se determinó que la muerte del menor de 2 años, según las autoridades, se debería a un accidente, a un descuido de esta mujer, quien por esta razón no fue vinculada a ningún proceso. Este hecho, que recordemos es el segundo que se registra en menos de un mes en la ciudad, encendió a las autoridades de Barranquilla y también de los constructores de las edificaciones en la ciudad. Ante la Fiscalía fue presentada la mujer que se encontraba al cuidado del niño de 2 años que cayó del 7º piso de este edificio en el norte de Barranquilla. Según el coronel José González, la caída del menor habría sido accidental, razón por la cual la mujer no fue vinculada a ningún proceso. Dio una entrevista donde narró los hechos que ocurrieron en ese apartamento. Básicamente que fue un accidente, ya tocará esperar
si hay denuncias o lo que arroje la investigación. Las autoridades distritales encendieron las alarmas en la ciudad, donde en menos de un mes ya han muerto 2 menores en circunstancias similares. Mirar cuáles son los riesgos, ventanas, balcones y bebidas que puedan ingerir, medicinas, todo eso es lo que nosotros tenemos que alejar a los niños. Frente a estos hechos, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos advirtió que además del cuidado de los padres, se deben adicionar algunas medidas de seguridad en las edificaciones. Y que hagan inversiones adicionales para resguardar mejor el edificio, los balcones, los voladizos, las grandes ventanales que sirven de fachada, de forma tal que sean más seguros. Noticias Caracol intentó hablar con los familiares de la víctima, pero no entregaron declaraciones sobre lo sucedido. Según la Policía Metropolitana, se está a la espera si los padres del menor o algún familiar deciden interponer alguna denuncia en contra de la niñera y de esta forma continuaría el proceso y la investigación. Información desde la capital del Atlántico, Stephanie Uribe, Noticias Caracol. Stephanie, mil gracias por toda la información. Y en otras noticias, hoy en Bogotá se llevó a cabo una reunión entre el gremio que reúne a mineros de 18 departamentos del país con representantes de las Naciones Unidas. La idea del encuentro es que la ONU sea garante en los acercamientos y posible restablecimientos de los diálogos entre el gobierno y los mineros. Con el objetivo de conseguir más garantes, más gente que esté interesada en la problemática para darle una salida a esto que ya vamos hoy en el 18 días del parón. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. La policía capturó a Jorge Armando Sanguino, alias El Turro, considerado el máximo cabecilla de la guerrilla del EPL norte de Santander. El insurgente fue capturado en el municipio de Chinacota, norte de Santander, luego de varios meses de investigaciones y seguimientos. De acuerdo con información de la policía, es la mano derecha de alias Megateo, el máximo cabecilla del EPL en esa región del país. El director de la policía, general José Roberto León Riaño, dijo que el capturado de 26 años tiene un amplio prontuario delictivo. Se inició como un integrante de la banda criminal de Los Rastrojos. Posteriormente, cuando asumió el poder, decidió integrarse al EPL, al Ejército Popular de Liberación, y convertirse así en el cabecilla máximo en la zona norte del país de esta organización terrorista. Continúa el malestar por el decreto que restringe la venta de licor en las tiendas de algunas localidades de Bogotá. 12 días después de haber iniciado la norma, los tenderos continúan en desacuerdo. Afirman tener grandes pérdidas. Los tenderos siguen preocupados por el decreto que prohíbe la venta de licor desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana. Según ellos, en los 12 días que lleva la norma han experimentado pérdidas hasta del 50%, pues el licor es el producto que más venden. Si se vendían 5 o 6 canastas, no se están vendiendo sino por ahí 1 o 2 canastas. Y para pagar arriendo, para vivir de esto. Las venticas empiezan de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, se afectan en un 40, un 30%. No deja de vender 250, 300 mil pesitos, que es la hora que se puede vender. Según el distrito, la medida aplica solo para aquellos establecimientos que se hayan constituido como tienda en su razón social o que cumplan dicha función. Más o menos se perdió 2 millones de pesos en lo que llevamos de la nueva ley. Esta ley es solamente para los establecimientos que tengan razón social de tiendas. ¿Qué razón social tiene su establecimiento? Tienda. Frente a las cifras entregadas por FENALCO en las que afirman que las ventas de las tiendas se reducirán en un 25%, el secretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que las únicas que se están afectando con la medida son las grandes empresas. Necesitan es vender. Entonces aquí hay una cosa, porque es que el alcohol es dos situaciones. Primero, es un problema de salud pública y segundo, es un problema de seguridad. Esta norma regirá hasta el próximo 24 de agosto. Siendo yo de Noticias Caracol. Atención a la cifra, 37 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo corrido del año. Así lo revela un informe del programa Somos Defensores. De acuerdo con este informe, en la mayoría de los casos las víctimas señalan como presuntos responsables a los paramilitares. Los departamentos de Antioquia, Santander, la ciudad de Bogotá, departamento del Valle y Chocó son en donde más se registran las agresiones. El estudio de Somos Defensores dice que en promedio entre enero y junio cada día
fue agredido un defensor y cada 4 días uno fue asesinado. En total se han registrado 153 agresiones durante este 2013. Y en las últimas horas el Ejército, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, lograron la incautación de insumos para el procesamiento de cocaína y material de intendencia. El hecho se presentó cuando el carro pasaba por un puesto de control instalado en la vía que conduce de Bucaramanga a Cúcuta. En medio de alimentos para animales, los uniformados encontraron 780 kilos de insumos para cocaína, 200 chalecos y 99 pavas. Tanto el conductor como lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades. Alarmadas se encuentran las autoridades de salud en Atlántico ante el incremento en los casos de dengue. En las últimas horas murió una niña de 8 años y con ella ya son 5 las personas fallecidas por este virus. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cari de Barranquilla falleció una niña de 8 años contagiada por dengue. El caso prendió las alarmas de las autoridades ante el incremento en el número de personas afectadas con el virus. En el departamento, esta es la tercera muerte por dengue en lo que va corrido del año y 2 en el distrito de Barranquilla. Solo en el Hospital Cari hay en estos momentos 14 personas internadas, entre ellas 12 niños afectados. Ya han habido 5 casos con los 2 niños míos ahora. En Barranquilla, las autoridades reportaron un aumento en el número de pacientes. Estamos duplicando la cifra que teníamos para este mismo periodo en el año pasado. Por eso, en los barrios se realizan campañas para concientizar a la gente sobre la erradicación de los criaderos de mosquito. Tenemos las plantas acuáticas, los tanques de agua y recipientes de basura, de gaseosa que dejan en los patios y que pueden albergar agua limpia y crecer en la larva del mosquito. En Atlántico y Barranquilla ya son más de 2.000 personas afectadas por dengue. En Soledad Atlántico, desde hace 8 meses, sus habitantes deben realizar toda una travesía para cruzar un puente peatonal que solo fue construido hasta la mitad. Además, la estructura presenta visibles deterioros, entre ellos un hueco en medio del puente que se convierte en un riesgo constante para quienes deciden atravesarlo. Lo que se construyó como una herramienta preventiva para los peatones en Soledad, hoy se ha convertido en un peligro. Cruzar este puente peatonal fue toda una prueba para Samia Polo y su pequeño hijo debido a este hueco en medio de la estructura. Me dio miedo con el niño que se me fuera a caer y es muy peligroso. Como ella, decenas de habitantes dicen que es toda una travesía atravesar lo que han llamado el puente incompleto. Es bastante peligroso para cuando vengo con los niños. Tengo que estar pendiente que los niños no se me vayan a acercar al hueco porque pues sé que pueden caer. Es muy peligroso. Entonces deben de construirlo nuevamente o reconstruirlo, no sé. Pero este es un riesgo que uno al subir a este puente. Además de este peligroso hueco y del visible deterioro de este puente peatonal, quienes se atreven a cruzarlo deben luego superar un segundo reto, y es atravesar esta importante vía considerada una de las más peligrosas para los peatones. Autoridades de Soledad señalaron que aunque no es responsabilidad del municipio, ya están trabajando para reparar la estructura. En este caso particular se hizo una calzada y se elaboró un puente y se terminó. Pero al ampliar la vía, es decir, al hacer la segunda calzada, debieron haber previsto que tenían que ubicar y terminar el puente. La próxima semana la alcaldía de Soledad iniciará una verificación para el cumplimiento de la adecuación del puente. Mientras esto sucede, quienes por allí transitan corren el riesgo cruzando o no el puente. 1.031.000 sacos fue la producción de café en el mes de julio, cifra que no se registraba desde hace 10 años. La producción del grano creció un 54% comparado con el mismo periodo del año pasado. En lo corrido de 2013, la cosecha está en 6 millones de sacos. A propósito del sector cafetero, el gremio insiste en entrar a paro el próximo 19 de agosto. Por eso este lunes, en la sede del Banco Agrario, el Movimiento por la Dignidad Cafetera y el gobierno se reunirán para analizar una salida concertada a la anunciada parálisis del sector. Y esta es una buena noticia para los ciudadanos o visitantes de Bogotá. El distrito ampliará de 10 a 40 zonas el servicio de Wi-Fi. La alta consejería de las TICs para la administración distrital implementará en cada localidad 2 zonas de internet gratis en este segundo semestre. La idea del distrito es implementar 30 zonas con Wi-Fi para que los ciudadanos accedan de manera gratuita. Vamos a ampliar a 40 zonas en las 20 localidades, es decir, vamos a poner 2 zonas por localidad.
Actualmente la capital del país cuenta con 10 zonas de conexión Wi-Fi, entre las que están el Parque Simón Bolívar, Parque San Cristóbal y el Parque Tunal. El corredor de la carrera séptima es uno de los que más conexiones reporta. Cuando estás con tu celular o con tu tableta o con cualquier terminal móvil, tienes que ir a la pantalla de redes Wi-Fi, escoger la pantalla en la red Wi-Fi Bogotá y simplemente seleccionarla y ya está. Esta red solo es de servicio público, así que no afecta a los proveedores privados. Preguntamos a los usuarios sobre la calidad de esta conexión. Es rápida, se puede conectar uno muy fácil. Interesante porque la conexión fue inmediata y me parece una oportunidad chévere para la ciudad porque es el acceso inmediato a la información en las calles. Desde la implementación se han visto beneficiadas casi 200.000 personas con la iniciativa. Con estas nuevas redes se espera que todos los bogotanos puedan acceder a Internet en lugares públicos. La serranía del Perijá en el Cesar es una de las riquezas naturales de nuestro país, donde actualmente se registra un deterioro ambiental, según las autoridades, producto de la actividad minera. Un equipo de Noticias Caracol acompañó a la Fundación Prosierra, que desarrolla actividades en la zona para mitigar el daño al ecosistema. Esta es la serranía del Perijá en la Jagua de Ibirico en el Cesar, donde según las autoridades de la zona hay deterioro ambiental producto de la explotación del carbón. Yo pienso que el impacto negativo es bastante. Hoy no podemos desconocer de que la explotación minera ha traído algunos beneficios al municipio de manera económica. Con 2.607 hectáreas, como la que observamos al fondo, inició en el 2009 el programa de compensación forestal en la serranía del Perijá. Esta iniciativa nace de un acuerdo que logra hacer la Alcaldía de la Jagua de Ibirico con Corpo Cesar, el Ministerio de Ambiente y la Presidencia de la República. Los campesinos de la zona cumplen un papel fundamental en el desarrollo del programa. La misión de un protector forestal es cuidar los bosques, evitar a no tumbar los árboles, cuidar los manantiales. También concluye mucho con cuidar lo que son los aves, los animales del monte. El papel que no debemos cumplir es, digamos que lo que ya dejamos en compensación no podemos tocarlo. No. La minería en el Cesar avanza inevitablemente. La explotación en el departamento del Cesar se tiende a incrementar. Ya estamos con miras a llegar a los 50 millones de toneladas con los diferentes proyectos que hay en la zona centro del departamento. Prosierra busca garantizar larga vida de este ecosistema donde nacen los ríos Tucuy y Sororia, que proveen de agua a las poblaciones de la Jagua de Ibirico y La Loma. Debido a las fuertes temperaturas que se registran por esta época en el Magdalena Medio, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Boyacá ha decidido salir a hacer riegos en zonas verdes del municipio. El Cuerpo de Bomberos recorre los barrios del municipio de Puerto Boyacá haciendo riegos programados a las zonas verdes ubicadas en diferentes parques con el fin de que la capa vegetal no muera por el intenso calor en esta época. Que en las temporadas secas de verano el Cuerpo de Bomberos oficiales hace una campaña de regar los jardines, los parques, los elevadores, árboles, para tratar de que esta vegetación trate de subsistir en esta temporada de verano. Para algunos habitantes de Puerto Boyacá, esta actividad es vital para que las plantas subsistan. Me parece la actividad muy buena porque así, además de que baja la temperatura aquí en ese prado, ayuda a que realmente baje la temperatura en Puerto Boyacá. Sinceramente estamos a temperaturas de más de 40 grados. Esto es lo que causa el verano en la vegetación de Puerto Boyacá. Por eso el Cuerpo de Bomberos oficiales decide realizar actividades como esta. Desde hace 20 días en el municipio se presentan temperaturas muy altas y vientos secos. En el termómetro aquí de Bomberos nos han registrado temperaturas hasta de 44 grados a la sombra. El clima ha estado bastante seco. Los bomberos mantendrán esta actividad hasta que llegue la temporada de lluvias. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 6:23 de la mañana con una nueva edición informativa. Ya viene séptimo día. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Feliz noche.